Hola amiguísimos y amiguísimas, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, amiguísimos y amiguísimas, soy Gabriel Velastegui y me pueden decir Gabo, Gabriel, Gabrielito, como ustedes deseen, como ustedes gusten. El día de hoy estaremos viendo el tema ¿qué es una parábola y por qué Jesús enseñaba con parábolas? Puede ser que se lo pregunten o se lo hayan preguntado. Este día vamos a responder sus dudas. Vamos amiguísimos y amiguísimas a aprender qué es una parábola y por qué enseñaba Jesús con parábolas. Parábola en internet significa una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Entonces, por eso Jesús enseñaba con parábolas para extraer una enseñanza moral. Pero vamos a ver qué sucede con las personas que escuchaban las parábolas. ¿Las entendían o no las entendían? ¿Qué pasaba con estas personas que escuchaban las parábolas? ¿Si aprendían o no aprendían? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Nosotros cuando leemos en la Biblia una parábola, ¿la entendemos y la comprendemos o solamente lo vemos como una historia más? Solamente lo vemos como algo que Jesús lo dijo y qué bien que lo haya dicho, pero ¿aprendemos realmente de esa parábola o no lo hacemos, amiguísimos y amiguísimas? ¿La entendemos o no? Así que por eso hemos puesto la definición. Esta es una definición de internet, pero yo he puesto esta definición un poquito más clara. La parábola es una historia que Jesús la contaba en un aspecto terrenal, pero con un significado celestial. Jesús contaba historias para que las demás personas puedan entenderlo de una forma entretenida, la historia, pero lo que no sabemos si lo entendían esas personas y actualmente no sabemos si, no sé yo si ustedes o yo lo entendemos verdaderamente el significado celestial de la parábola. Bueno, obviamente amiguísimos y amiguísimas, para comprender los significados de la Biblia, de toda la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos indique, nos ilustre qué es lo que tenemos que entender. Así que mi amiguísimo y mi amiguísima, necesitamos de ley. Necesitamos aceptar a Jesús para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y ahí podamos entender las parábolas de Jesús, podamos entender la Biblia, podamos entender toda la palabra de Dios. Eso es muy importante, mis amiguísimos y mis amiguísimas. Así que el significado de parábola, para mí este es el mejor significado, que es una historia terrenal, pero con un significado celestial. No sé si lo conocían así y si no, anótenlo por ahí, amiguísimos y amiguísimas. Una parábola, una historia terrenal con un significado celestial. Entonces, amiguísimos y amiguísimas, hemos respondido a nuestra primera pregunta, ¿qué es una parábola? Vamos ahora a ver por qué Jesús enseñaba con parábolas, por qué Jesús hablaba con estas historias en vez de solamente decirles las cosas del cielo, decirles lo celestial, porque él hablaba lo terrenal para que se entienda lo celestial. Pero ¿por qué hacía esto? Entonces vamos a Mateo capítulo 13 versículo 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas con parábolas? La misma pregunta que nos la estamos haciendo hoy se lo hicieron los discípulos en el tiempo de Jesús. 13:11, Mateo 13:11, responde Jesús, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Seguimos, amiguísimos y amiguísimas, para comprenderlo, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Entonces, mis amiguísimos y amiguísimas, comprendamos lo siguiente. En primer lugar, los discípulos no entendían por qué hablaba Jesús con parábolas a las demás personas y a ellos les decía directo lo que tenía que enseñarles. Si ustedes leen la Biblia, todos los evangelios, Jesús va a hablar directamente con sus discípulos lo que tiene que decirles, pero a todas las demás personas, cuando existe una multitud, Jesús habla con parábolas. Jesús habla con estas historias terrenales para explicar lo celestial. Pero la pregunta es, ¿las personas entendían las parábolas? ¿Las personas comprendían qué es lo que decía Jesús? Porque Jesús respondió a sus discípulos diciendo que a ellos les ha dado los misterios del reino de los cielos. ¿Y cuáles son estos misterios del reino de los cielos? Es la salvación y la vida eterna, las moradas que tendremos nosotros los hijos de Dios allá si es que aceptamos a Jesús. Entonces, para entender esto, amiguísimos y amiguísimas, para tenerlo muy claro, cuando dice Jesús que a cualquiera que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará, vamos a comprenderlo de la siguiente manera, amiguísimos y amiguísimas. Una persona que ha escuchado a Jesús en ese entonces, vámonos a ese tiempo, una persona que escuchó a Jesús, las palabras que él decía, lo que él enseñaba, se queda con la intriga. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir lo que Jesús dijo? Yo quiero saber. Entonces tiene poco, pero tiene hambre de conocer de algo más, tiene hambre de poder conocer mejor el reino de los cielos, que es lo que Jesús sabía y lo demostraba con las parábolas. Entonces empieza, busca a Jesús, pide que le explique, le pide enseñanzas. El que tiene ese deseo de aprender
pues entonces Dios mismo le da la sabiduría para que aprenda y tenga más. Pero el que escucha, no entiende y dice, ya, pues no entendí, ahí se queda. Dios le quitará ese entendimiento, ese poco entendimiento que tuvo, Dios le quitará. Entonces a estas personas que tienen poco les será quitado. Pero las personas que tienen también poco, pero tienen esa hambre de querer mucho más, de querer aprender de la palabra de Dios y de Dios y conocer a Dios, entonces es al que Dios le dará más y cada vez tendrá un mejor entendimiento gracias a que el Espíritu Santo crece en él. Y mientras más se alimenta de la palabra de Dios, entonces más podrá comprender la palabra de Dios, más podrá comprender los misterios del reino de los cielos. A eso es lo que nos referimos, amiguísimos y amiguísimas. Eso es lo que Jesús se refería con este versículo. A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que mis amiguísimos y mis amiguísimas, no se olviden que necesitamos nosotros cada vez buscar más y más el reino de los cielos, que lo encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios, para que a nosotros, si nos habla por medio de parábolas en la Biblia, podamos comprenderlas. ¿Por qué dice que el reino de los cielos es como una perla? ¿Por qué dice que el reino de los cielos es como un tesoro? ¿Por qué dice que el reino de los cielos era como un sembrador que botó semillas por aquí y por acá, crecieron unas, otras no? Amiguísimos y amiguísimas, veremos cada una de estas parábolas en otros videos a continuación. Aquí solamente les doy ejemplos, pero todo eso lo comprenderemos si tenemos ganas, hambre, sed de aprender más del Señor, hambre de poder conocer más de la palabra de Dios. Así que, amiguísimos y amiguísimas, busquemos y pidámosle sabiduría a Dios por medio de la oración para comprender estos misterios del reino de los cielos. Eso es lo que puedo decirles, amiguísimos y amiguísimas, sobre este versículo para poder tener un mejor conocimiento. Continuamos con el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Estaban con el mismo Señor Jesús que conocía todo, es decir, estaban ahí con alguien que les podía explicar físicamente lo que nosotros ahora no tenemos. Alguien que nos explique físicamente, como el Señor Jesús, que era una persona sin mancha. Obviamente tenemos pastores, tenemos líderes de la iglesia a quienes podemos pedir consejo o que nos ayuden a comprender también la palabra de Dios. Pero, amiguísimos y amiguísimas, lo importante es que nosotros obtengamos ese conocimiento por medio del Espíritu Santo que tenemos en nosotros y no por medio de otras personas. Sigamos alimentándonos para seguir comprendiendo la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que, mi amiguísimo y mi amiguísima, no seamos como estas personas que lo poco que tenían se los quitó porque viendo a Jesús no creyeron que era el Salvador ni el Mesías. Escuchando a Jesús no creyeron que era el Salvador y el Mesías, por lo tanto aborrecían, no aceptaban la enseñanza de Jesús y no buscaban más de esta enseñanza. No entendían lo que Jesús les decía porque no buscaban a Jesús. Esa es la palabra, amiguísimos y amiguísimas, buscar a Jesús, buscar a Dios. Necesitamos esa búsqueda en la Biblia, en la palabra de Dios, para poder comprender, entenderlo y poder satisfacer nuestras necesidades de qué significa lo que acabo de leer, cómo puedo aplicarlo a mi vida. Eso es lo importante, amiguísimos y amiguísimas, aplicar a nuestra vida lo que dice en la palabra de Dios para practicarla y no solamente escucharla o entenderla, sino practicarla. Continuamos, amiguísimos y amiguísimas, de manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías. ¿Qué dijo? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sane. Amiguísimos y amiguísimas, tenemos en este versículo una profecía ya dicha anteriormente. De ley tenía que haber personas que estén en contra de Jesús. Una, para que se cumplan las profecías sobre el Salvador que iba a morir y a resucitar al tercer día. Y aquí vemos cómo se van cumpliendo cada una de estas profecías, cómo veían pero no creían que era el Salvador, cómo le escuchaban pero decían que hablaba cosas que el diablo le mandaba hablar, no palabra de Dios. Así que, amiguísimos y amiguísimas, el significado de las parábolas en ese entonces era para demostrarles a las personas que ellos, a pesar de que tenían al mismo Señor Jesús ahí, no le entendían, no le creían, no le veían, no aceptaban que Él era el Salvador y el Mesías. Ese es el significado de las parábolas. Actualmente, si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, entonces ya aceptamos todas estas enseñanzas de Jesús. Y en la Biblia tenemos el significado de cada una de las parábolas. En la Biblia tenemos el significado de cómo entender las enseñanzas de Jesús. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos, amiguísimos y amiguísimas. Así que vamos a leer la Biblia para poder comprender y entender de mejor manera
cada una de las enseñanzas de Jesús. Si es que nosotros tenemos esa hambre de poder aprender más de Jesús, entonces seremos como las personas que tienen y que aún así Dios nos da más para poder seguir entendiendo de su palabra. Versículo 15, ya lo leímos, versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amiguísimos y amiguísimas, en el Antiguo Testamento hubieron muchos profetas, muchas personas justas, muchas personas que sí creían en la venida de un Mesías y que no lograron verlo porque no llegaron al tiempo del Mesías, pero que lo verán en el momento del arrebatamiento, que Jesús venga a las nubes y lleve a su iglesia. Eso que quede claro, amiguísimos y amiguísimas. Las parábolas de Jesús, él utilizaba historias terrenales para dar algo celestial. Y Jesús enseñaba en parábolas para que las personas se den cuenta que a pesar que él estaba ahí, no querían entenderlo, no querían verlo, no querían escucharlo. Nosotros seamos hijos verdaderos de Dios que vemos a Jesús, entendemos a Jesús, escuchamos a Jesús por medio de la palabra de Dios que está todo en la Biblia, amiguísimos y amiguísimas. Espero que haya quedado claro. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, no se olviden de compartir los videos, amiguísimos y amiguísimas, y nos vemos en una próxima.